Bueno, buenos días, medios días a todos. Julio es arquitecto, es mexicano, está en Inglaterra y trabaja, bueno, sí, es de la Universidad de Edimburgo y hoy les va a hacer la presentación de modelado energético. Y bueno, eh, nos quedan esta clase y la que viene, que va a ser el taller y vamos a trabajar sobre lo mismo, y después nos queda la corrección que la vamos a hacer juntos el 6, que vamos a hacer 2 actividades. Así que bueno, los dejo, Julio, todo tuyo. Muchas gracias, Julieta. Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y poder estar dentro de este proyecto para pues un poco la transferencia de conocimientos y poder pues pasarles un poco de mi experiencia, eh, que ojalá se pueda transferir también a un proyecto con Julieta y sus colegas. Eh, y bueno, el día de hoy quería yo presentarles algunos áreas y conceptos dentro del modelaje energético de edificios, la cual creo que para los trabajos de remodelación que se pueden hacer, pueden ser algo importantes, ¿no? Dentro del análisis de edificaciones y cómo se desenvuelven los envolventes, por ejemplo. Entonces, espero que pueda yo compartir mi no sé si puedan ver ya Sí, sí, ahí se ve. perfecto, está bien. Eh, y bueno, sí, como bien decía Julieta, soy de la Universidad de Edimburgo, estudié arquitectura en la Universidad Marista en la Ciudad de México, eh, y unos años después de graduarme vine aquí a hacer una maestría en la edificación energética, eh, y recientemente he terminado un doctorado dentro de la verificación energética de edificaciones, más que nada viendo el uso de energía en vivienda y versiones, viendo un poco a futuro con el impacto climático, del cambio climático que estamos viviendo en muchos países y cómo eso afecta el uso de energía en edificaciones. Entonces, mucho de mi trabajo tiene mucho que ver con utilizar modelos y simulaciones energéticas para un poco saber cómo funciona virtualmente un edificio y, y si se puede dar la ocasión, visitar la edificación ya construida, después de que llevó todo ese proceso de construcción, y poder hacer ciertas mediciones y un poco de lo que presentó Bárbara la vez pasada, con sensores, con equipo, y obtener información para poder retroalimentar al modelo que se había hecho desde un principio, ¿no? Y un poco conocer cómo se puede modificar y calibrar el modelo. Esto nos ayuda mucho para un poco saber cómo podemos hacer modificaciones y aprender sobre el modelo en cuanto se ocupa el edificio, ¿no? Pero el día de hoy quiero presentar una serie de procesos y de etapas en las cuales creo que son críticas dentro de la creación y de modelos energéticos, y la información que uno necesita y también la información que uno obtiene, ¿no? Después de tener los modelos ya activos. Dentro de los objetivos del día de hoy, pues es dar una introducción un poco, no creo que hay tiempo para más, de todos los modelos energéticos,
explicar los tipos que hay dentro de varias opciones. También dar un poco a conocer la información requerida, los datos y la información que se obtiene, y también algunas opciones de innovación en el futuro y bueno, que se están implementando mucho en la industria para un poco ya no tenerlo tanto como un modelo en 3D, sino también ver cómo funciona de otra manera más virtualmente, ¿no? Pero bueno, dentro del seminario hay varios aspectos importantes y dentro de ellos pues, están las aplicaciones, sobre todo viendo cómo en el diseño arquitectónico podemos reafirmar muchos de los conocimientos dentro de un modelo, no solo para un proyecto en específico, pero para aprender sobre siguientes modelos, siguientes diseños y edificaciones. También cuantificar las instalaciones requeridas en una edificación en base al modelo y volúmenes y ocupación, etc. En el caso de edificios existentes, ver y poder un poco experimentar algunas medidas de rehabilitación energética sobre todo. Y también, bueno, la cuantificación de la capacidad energética, que es muy importante, saber cuánta energía y también dióxido de carbono se van a emitir dentro de la operación de un edificio, ¿no? Entonces, son las principales aplicaciones de este tipo de modelos. Pero dentro de los modelos en sí hay varios tipos y varias escalas, digamos, de tipos de modelaje. Y bueno, pero sobre todo lo que queremos saber sobre los edificios, ya sea antes de construirlos o en edificios existentes, cómo podemos aprender en el futuro, cómo pueden operar, es saber cuánto va a consumir de energía, ¿no? Cuánto va a consumir de combustible, ya sea eléctrico o de gas natural o en otras instancias. Y también saber el impacto ambiental de los edificios, ¿no? Estamos en una época en la que tenemos que ver el impacto menor al ambiente, la utilización mínima de energía, pero todavía tener esta ocupación y este confort térmico dentro de los edificios, ¿no? Pero también hay diferentes escalas de los edificios y de tipo de modelos. Tenemos opciones urbanas, por ejemplo, la imagen arriba aquí. A lo mejor un conjunto de edificaciones, las cuales operan conjuntamente y uno quiere saber cómo interactúan entre sí. Pero también hay modelos específicos de a lo mejor algún componente, alguna complejidad dentro de un edificio, por ejemplo, una ventana, cómo opera, con diferentes orientaciones, cosas así. Entonces se puede hacer cosas un poco más específicas, ¿no? Pero yo creo que podría yo definir los tipos de modelos en 3 tipos. Los modelos estáticos, que son muchas veces cálculos térmicos, valores y balances de ganancias y pérdidas de calor. También están los modelos más dinámicos, que pueden ser modelos en tercera dimensión, las cuales utilizan base de datos, información climática, cambios de uso, y un poco más definido el diseño y más específico. Y, ¿por qué no, una serie de híbridos entre los dos primeros, los cuales pueden a lo mejor no ser en tercera dimensión, pero pueden dar la muy similar información a modelos dinámicos, ¿no? Más específicos y más con más eficiencia, ¿no? Un poco más de información sobre este tipo de modelos que tenemos. Los modelos estáticos, un buen ejemplo sería los cálculos de valores U,
estas transmisiones térmicas dentro de algunos componentes, por ejemplo, algún muro, algún techo, los cuales tenemos una serie de materiales en conjunto y queremos saber cuánta pérdida de calor y a qué ritmo está saliendo ese calor dentro de ese componente para obtener ese valor U. También hay simulaciones específicas, como yo mencionaba. Julio, Sí. perdóname que te interrumpa. No sé si no se está viendo, pero no está pasando la lámina. Ah, ok. Qué Está bueno sí. en la primera. Ah, ok. Sí. Qué raro. Es lo que les decía, que Sí. me aparece aquí. A ver si así. Voy a hacer otra vez el... Qué raro está esto. Perdón. ¿Lo ven ahora? Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, mencionaba yo sobre los diferentes tipos de modelos y estaba yo empezando con los más estáticos. Y los valores U, un ejemplo es este en la parte de abajo, con los diferentes componentes, a lo mejor un muro, por ejemplo. Y la imagen de arriba es un análisis de puentes de calor dentro de una ventana, por ejemplo, de una manguetería alrededor de la ventana. En este caso es una aislada con aislante dentro del PVC, y las cuales analizamos cómo fluye el calor y cómo pasa dentro de esa ventana, ¿no? Y podemos identificar algún área donde está pasando más rápido y bueno, esto lo podemos rectificar si es necesario. Pero muchas veces lo que obtenemos pues, son una serie de números, una serie de resultados por medio de algunas fórmulas, etcétera, etcétera. Y en muchos casos son modelos muy simples, ¿no? Los cuales nos dan algún resultado numérico, la cual a lo mejor comparamos con algún estándar, con algún nivel específico al cual queremos llegar, por ejemplo, número de kilowatts por hora en un mes o en un año, por ejemplo, o la cantidad de CO2 emitido dentro de un tiempo, etcétera, etcétera. Entonces son bastante simples, ¿no? Julio, perdóname de nuevo. Estás compartiendo, o sea, se ve tu PowerPoint, no se ve la pantalla completa. No sé si lo dejaste así a propósito. No, debe estar. Estoy poniendo aquí para. No, pero no se ve pantalla completa. Sí, perdón, Julio. Si pones compartir toda la pantalla, ahí se ve cuando maximizas. A ver, voy a intentar eso. Bien. Tenés que poner compartir todo. ¿Se puede ver ahora? Sí, pero se ven dos pantallas. Tenés... Ah, ya. A ver. Sí, debes tener dos pantallas. Sí.
Y ahora también. Ahora sí, perfecto. Sí, y si paso a la siguiente, ¿también se ve todo completo? Sí, sí. Bueno, perdón por eso. Y bueno, el siguiente serían los modelos dinámicos. Estos normalmente utilizan mucho la geometría en tercera dimensión y en cierto modo pueden captar la mayoría de los componentes dentro del edificio, viendo como principal área pues, las ventanas, los diferentes componentes dentro del envolvente, áreas acristaladas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y esencialmente la geometría del edificio sin mucho detalle, pero realmente viendo los componentes más importantes y sobre todo si estamos viendo en un área urbana edificios cercanos que pueden dar alguna sombra, por ejemplo, impactando la captura de sol, etcétera, etcétera. Todo eso pues llega a influir, ¿no? Pero realmente lo que queremos es poder captar información sobre el envolvente, sobre el tipo de utilización del edificio y también algunos elementos sobre las instalaciones eléctricas, sobre las instalaciones de calefacción, de ventilación, etcétera, etcétera. Y bueno, algo que lo difiere con los otros es que normalmente puede uno agregar mucha información dentro del modelo que a lo mejor uno captura en otra ocasión, por ejemplo, el clima, o por ejemplo, otro tipo de información sobre temperaturas, ocupación, número de horas, las cuales el edificio se planea utilizar, las cuales en otros modelos más simples a lo mejor toman esquemas muy simplistas, muy rígidos, los cuales pues limitan el cálculo, ¿no? En los modelos dinámicos se puede uno ir a mucho detalle con respecto a la ocupación y también los impactos climáticos, ¿no? Y bueno, se puede modificar en cualquier manera dentro del envolvente, dentro de la geometría, dentro de todo el equipo energético, etcétera, que se puede implementar para mejorar la eficiencia del edificio, ¿no? Y bueno, la siguiente diapositiva es viendo los modelos híbridos, ¿no? Que capturan un poco los dos. Algunos ejemplos todavía utilizan tablas de Excel y tablas muy simples, las cuales capturan mucha información, tienen dentro de ellas muchos cálculos, muchas etapas e información sobre el diseño, pero tienen también la posibilidad de capturar, por ejemplo, archivos del clima y interactuar toda la geometría con esa información sin tener que hacer un modelo en tercera dimensión. Entonces, es como algo intermedio dentro de los dos. De alguna manera tienen alguna información bastante detallada, pero no tan detallada y modificable como los dinámicos. Y bueno, quiero un poco comentar sobre los diferentes información que se requiere en estas diferentes etapas dentro de la mayoría de todos estos modelos, ya sea más simples o más complicados, pero realmente todos requieren de la misma información en diferentes formas, ¿no? Pero casi todos requieren, por ejemplo, la geometría,
Muy importante definir las áreas, los volúmenes del edificio, los números de niveles, la altura de los diferentes niveles, etcétera. Y obviamente el tipo de envolvente, las diferentes partes de los materiales, cómo se ensamblan todos, y los servicios de calefacción, ventilación, aire acondicionado, por ejemplo, todo eso nos da esa información para poderla procesar dentro de los modelos y darnos una idea de cuánta energía se requiere para llevar algún tipo de balance de temperaturas y condiciones dentro del edificio. Algo que sí es muy importante es que toda esa información, pues obviamente tiene que ser relevante al edificio, al diseño que se está tratando de llevar a cabo, pero muchas veces la gente confunde este tipo de modelos como una opción para diseñar el edificio. Siento que debe de separarse. Este ya es un diseño, digamos, un análisis del diseño a una etapa más siguiente, ¿no? La cual a lo mejor requiere algunos cambios, pero ya no debería de estar dentro del diseño de todo el edificio en general, ¿no? La geometría es muy importante porque obviamente nos da ese volumen, nos da ese espacio el cual el edificio pues, se va a dividir, ya sea en diferentes zonificaciones, ya sea en diferentes áreas, las cuales pues obviamente van a tener diferentes modificaciones dentro de ellas, ya sea tanto del envolvente, el tipo y el tamaño de aperturas, como las ventanas y los accesos a estos edificios, a estas zonas. Entonces es muy importante definir eso. Siempre tomando en cuenta que en muchos de estos modelos térmicos lo que más se requiere es el volumen, no tanto lo definido por ejemplo, de algún detalle arquitectónico, sino es más bien el volumen el cual se va a condicionar, ya sea con calefacción o con ventilación o en algún tiempo del año para cambiar ese tipo de confort dentro del edificio. Muy importante también es la orientación y el clima. Diferentes orientaciones nos van a dar diferentes respuestas dentro del comportamiento del edificio, y es algo que se puede ir variando si estamos en esa etapa, pero muchas veces está definido ya por el terreno y por el lugar donde va a estar el edificio, ¿no? Entonces es importante manejar esas circunstancias dentro de la orientación, y eso nos va a dar, pues obviamente, cuánta luz natural va a entrar al edificio, cuánta calor térmico va a contribuir al edificio también, y también en cuestiones de ventilación natural, si estamos orientados hacia vientos dominantes, etcétera, etcétera. Todo eso lo puede uno tomar en cuenta dentro de la orientación y el clima, ¿no? Y también la ubicación dentro de una ciudad, de una región dentro del país que se está modelando, etcétera, y la ciudad que se está modelando. He mencionado el envolvente, muy importante saber la eficiencia de los diferentes materiales dentro de lo que se va a modelar, porque se requiere especificar las diferentes dimensiones, las diferentes capas de ese componente. Por ejemplo, si hay aislante, si hay la estructura, si hay dónde se ubica esa estructura dentro del muro, por ejemplo. Sabemos que algunos materiales conducen más rápido el calor, entonces es importante saber qué aislante puede estar ahí para parar ese flujo de energía. Y aquí es donde ponemos los valores U de transmisión térmica, la inercia térmica también, donde absorbe
el calor y la energía. Todos estos como cualidades de los materiales y del envolvente son muy importantes. ¿Por qué? Porque el envolvente nos va a dar esa opción de controlar el ambiente dentro del edificio, ¿no? Junto con las instalaciones eléctricas, de calefacción, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante poner eso con mucha eficiencia y con mucho nivel de capacidad, ¿no? Los servicios e instalaciones, también crítico dentro de la operación del edificio. La mayoría de los modelos dan dos opciones. Una, la cual hay equipos de calefacción, equipos de aire acondicionado y de ventilación ya definidos, los cuales uno puede seleccionar y asignar al edificio, relevantes al diseño ya llevado a cabo. Pero también hay unos, sobre todo los más dinámicos, los modelos dinámicos, en los cuales puede uno diseñar el sistema de calefacción dentro del modelo, con diferentes calderas, con diferentes sistemas de calefacción o de ventilación. Puede ser algún tipo híbrido con ventilación natural y mecánica, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se puede diseñar dentro de estos y obviamente asignar y operar dentro del envolvente y del diseño especificado. Entonces se puede llegar a un nivel específico muy, muy detallado, o puede uno seleccionar dentro de lo que ya hay dentro del software y del modelo en sí. He mencionado también la ocupación, muy importante, asignar y saber con respecto al uso del edificio, qué tanto se va a utilizar el edificio. Sabemos que, por ejemplo, la vivienda se va a utilizar diferente a un espacio, un edificio público o industrial o comercial, etcétera. Va a haber diferentes horas de ocupación y mediante eso, pues, se asigna el uso de las diferentes instalaciones de calefacción y ventilación, etcétera. Entonces, es muy importante tener eso empatado dentro de la ocupación y la tecnología dentro del edificio, la cual se asigna. Y de igual manera, la tecnología renovable, ya sea la utilización de celdas solares o equipos muy eficientes para la calefacción o aire acondicionado, porque eso también nos va a definir la cantidad de energía que se requiere para llevar algún control térmico dentro del edificio, ¿no? Entonces eso es importante asignarlo y tenerlo en cuenta. Y bueno, los resultados son variados, ¿no? Dentro de los diferentes tipos de modelos. Los modelos más simples nos van a dar a lo mejor algunos resultados, los cuales a lo mejor son algunos números y niveles, a lo mejor totales de energía eléctrica utilizada durante todo un año o durante un mes, por ejemplo, los cuales a lo mejor marcan el invierno y el verano y ese balance dentro de la utilización de combustible. Y los modelos más complejos nos dan a lo mejor una serie de gráficas, una serie de comparaciones a lo mejor entre un modelo y otro. Por ejemplo, si uno cambia la orientación, ¿qué pasa si tiene una orientación comparada con otra? ¿Qué diferencias hay? ¿Por qué las hay? O, por ejemplo, si estamos diseñando el sistema de calefacción, uno con la utilización de combustible de gas natural y otro eléctrico, ¿qué diferencias hay con respecto a los totales de energía, etcétera, etcétera? Y también pues, nos interesa mucho saber el impacto ambiental de esa tecnología, de ese diseño, de ese envolvente que se utilizó en el diseño. Entonces, saber esas diferencias. Pero lo importante dentro de los resultados es que nos da esa opción de simular diferentes ideas, diferentes resultados, y es cuando uno puede optimizar y jugar con el diseño a cierto modo,
para obtener diferentes resultados. Entonces, uno se puede estar preguntando en esta etapa, bueno, pues, ¿qué pasa si hago las ventanas un poco más chicas dentro del modelo? Voy a tener a lo mejor menos pérdidas de calor. Eso a lo mejor reduce un poco la energía durante el invierno, por ejemplo, y la calefacción. ¿Qué pasa si cambio la orientación un poco por acá, o si muevo este muro por acá, o cambio el envolvente, por ejemplo, también dentro del edificio? Y es cuando uno empieza a jugar con el modelo, y es cuando es más relevante dentro del análisis y el modelo. Tengo algunos ejemplos también dentro de lo que acabo de describir. Por ejemplo, algunos modelos estáticos. Yo utilizo una serie de modelos que son gratis, desarrollados por la Universidad de Berkeley en Los Ángeles, que utilizan y analizan diferentes vidrios dentro de ventanas para saber qué tanto calor puede salir de ese vidrio o pérdidas de calor dentro del vidrio. Se utiliza mucho, no sé si en Argentina, aquí se utiliza mucho el doble vidrio o hasta el triple vidrio dentro de las ventanas para saber cuánto, y obviamente limitar la pérdida de calor. Entonces se puede uno analizar muy simple cuánto calor se pierde dentro de unas dimensiones de vidrio. Y por otro lado también tenemos el análisis de diferentes componentes, por ejemplo, un muro, que la variedad de los valores U y la pérdida térmica. Si ponemos aislantes y cambiamos el espesor de ese aislante, qué impacto tiene, qué tanto podemos bajar ese valor U, etcétera, etcétera. Y poder pues simular y entender cómo puede funcionar un componente. Pero, como había mencionado antes, es un análisis muy simple, es un análisis el cual utiliza cálculos muy, muy sencillos de eficiencia térmica. Entonces, no van a tomar en cuenta, por ejemplo, la orientación, no van a tomar en cuenta la variedad de materiales y cómo se comportan esos materiales en diferentes circunstancias. Entonces es importante tomar eso en cuenta, ¿no? Los modelos dinámicos, como había mencionado, son definitivamente más cambiantes, son más específicos, los cuales uno puede modificar como uno quiere, y diría yo que son más definidos dentro de la realidad. Entonces, muchos despachos de arquitectos y de ingenieros, etcétera, los utilizan mucho porque tienen esa dinámica de cambiar y de agregar mucha información recopilada a lo mejor en otros edificios o en otros ejemplos o en otros diseños, y llegar a un modelo lo más cercano a lo que se va a construir ya en una etapa más definida y ya en una etapa obviamente de construcción. Entonces, son bastante importantes dentro de edificios más grandes, sobre todo. Un software que yo utilizo es el IES, el Integrated Environmental Solutions. Fue desarrollado aquí en Escocia por unos académicos y luego lanzado ya comercialmente. Y lamentablemente tiene un costo, entonces son modelos bastante complejos y bastante específicos, los cuales son costosos también para adquirir. Pero un software que a lo mejor algunos conocen es el Energy Plus, muy similar al anterior, al IES, en su capacidad, en lo dinámico que son, con la capacidad de cambiar, etcétera. Y una de las cosas que tiene es que se puede utilizar en otros modelos en tercera dimensión, por ejemplo, SketchUp, que algunos, me imagino que muchos de ustedes lo utilizan,
y tiene esta capacidad de realizar la geometría dentro de SketchUp y luego pasar o tener lo que decimos un plugin, o sea, tiene esa como conectividad con la plataforma de Energy Plus y poder hacer todas las cuestiones más definidas dentro de lo térmico, ¿no? Y de la cuestión, y también obtener los resultados de eficiencia energética. Entonces, junto con OpenStudio y Energy Plus, puede renderear esta parte de tercera dimensión, el edificio, y también obtener los datos térmicos y de eficiencia. Entonces, definitivamente. Y bueno, una de las ventajas aquí es que Energy Plus es gratis. Tengo entendido que el Departamento de Energía en los Estados Unidos lo desarrolló y está abierto para que uno lo pueda bajar. Y SketchUp a lo mejor no los diferentes, digamos, versiones no son gratis ahora, pero me imagino que la escuela de ustedes tienen algunas licencias por ahí que se puedan utilizar. Algunos ejemplos híbridos que ahorita están funcionando mucho con SketchUp. También podría ser el PHPP, no sé si Bárbara lo mencionó la semana pasada, la cual está ligado a el sistema y el estándar de Passive House, el sistema alemán. Y un ejemplo es como tabla de Excel que usa el Passive House Planning Package, la cual analiza bastante definidamente la eficiencia energética de un edificio, pero no tiene esa capacidad en tercera dimensión. Y la utilización de SketchUp se ha unido con el Passive House Institute para realizar este modelo híbrido. Pero finalmente lo que uno obtiene es más que nada la cuantificación energética con respecto a los niveles y al criterio de Passive House. Entonces, no es tan definida como las versiones dinámicas, pero sí te da información numérica bastante detallada, ¿no? Y bueno, por último, quería yo mencionar algunas ideas de innovación que estamos nosotros realizando dentro del modelaje energético. Una de ellas es la implementación de Living Labs, que son laboratorios de edificios. Estamos tomando un edificio existente en muchos casos y convirtiendo el edificio como un laboratorio físico, lo cual tenemos la posibilidad de tener sensores dentro de diferentes edificios y esos sensores nos pueden dar mucha información sobre la ocupación, sobre los niveles de aire, calidad de aire, temperatura, etcétera, etcétera, la cual podemos retroalimentar dentro de los modelos energéticos ya realizados, lo cual llamamos Digital Twins, que es como una réplica del edificio ya realizado, para poder un poco tener lo mismo que se está experimentando dentro del edificio y poder a lo mejor hacer esta optimización de cambios a futuro o mantenimiento dentro del edificio, etcétera, y aprender sobre eso y saber cuánta energía se va a utilizar, cuánto nos va a costar ese cambio de tecnología, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, no es tener el modelo en tercera dimensión solo para tener algunos cálculos, sino utilizar el modelo para modificaciones a futuro, que es importante. Y ahí es donde también el Building Information Modeling, no sé si también lo han estudiado ustedes, el BIM, el cual nos da esa capacidad de reportar la condición dentro de un edificio y darnos información dentro del modelo. Entonces, nuevamente, no es solo la parte geométrica del edificio, sino también es la información que está detrás de esa geometría. Por ejemplo, el tipo de ventana, por ejemplo, la instalación hidráulica o de ventilación, etcétera, para darnos a lo mejor información sobre la fecha en la que se instaló, la eficiencia energética que está teniendo en ese momento, cuándo debemos de a lo mejor
mantenerlo o cambiarlo, a lo mejor después de 5 o 10 años de utilización. Entonces, es esta base de datos dentro de los modelos energéticos, que son bastante importantes. Y bueno, también está el Scan2BEM, que realmente es un escaneo, un escáner dentro de un edificio existente en muchos casos, la cual podemos digitalizar el edificio y poder tener ya no tanto por medio de mediciones físicas, sino digitales, tener una geometría de un edificio con más certeza y eficacia. Y bueno, con conclusiones, sabemos que hay diferentes niveles de modelos energéticos, ya los he mencionado. Los resultados son relativamente muy similares en todos los casos, pero mucho tiene que ver con el nivel y la eficacia en la que puede uno obtenerla, y también la manera en la que podemos cambiar y hacer cambios o insertar algún tipo de medición obtenida del edificio y poder aprender sobre ella y modificar el modelo, ¿no? Y bueno, hay diferentes versiones digitales, las cuales podemos corroborar los datos y aprender sobre el edificio, ¿no? Y a lo mejor ese diseño puede mejorarse en un futuro y se puede realizar en otras circunstancias, ¿no? Y bueno, con eso termino. Estoy abierto a algunas preguntas y respuestas. No sé cómo ando de tiempo, pero, bueno, disculpas al principio con lo de las diapositivas que no se podían ver. No, no pasa nada. ¿Le podría hacer una consulta? Sí, claro. A través del programa Revit, no sé si usted lo conoce, pero también se pueden realizar estos análisis. Dentro de Revit solo no. Lo que puede hacer Revit es definitivamente hacer la parte geométrica del edificio y muchas veces, por ejemplo, los diferentes modelos dinámicos pueden importar ese modelo de Revit y tener un modelo mucho más certero y mucho más, digamos, definido. Muchas veces estos modelos energéticos, su manera de hacer las cuestiones geométricas es muy torpe, es muy difícil de hacer, y definitivamente algo como Revit facilita eso. Entonces, sí, Revit es bastante eficiente en ese aspecto. Ah, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros les habíamos pedido a los chicos que de modelen con SketchUp, primero porque era una herramienta más sencilla y porque la mayoría de los programas lo levantaban. Claro. Sí, SketchUp en los últimos, 5, 7 años se ha modificado bastante, o sea, y ha tenido muchas colaboraciones con diferentes software de análisis energético y también de otras cosas. Y es un perfecto modelo y método para definir esto. Y sí, no, yo creo que sería excelente seguir con el SketchUp en este caso. Sí, bueno, Sofía había hecho su casa con Revit. Le dijimos que siga trabajando igual porque a los efectos de tener las dimensiones y de las ventanas o las alturas servía lo mismo. No. Pero bueno, para la clase que viene, que es el taller, y la idea era probar con alguna de las viviendas de ustedes. Bueno, la idea es que avancen lo máximo posible. De todas maneras, nosotros antes del martes 7, que sería esta clase,
vamos a encontrarnos de manera presencial en la escuela y vamos a tratar de avanzar lo máximo posible con todo lo que venimos trabajando para el martes ya hacer un cierre con todo lo que vimos y que puedan tener un modelado de al menos 1 o 2 el tiempo que nos dé. Claro. Y que puedan ver esas medidas que estuvieron hablando con Bárbara en la última clase, ver cómo impactan en sus viviendas. Sí, una de las cosas que estaba yo platicando con Bárbara era la posibilidad de, en el taller, poder a lo mejor modelar algo muy sencillo, a lo mejor una de las casas o uno de los ejemplos de alguno de los estudiantes, y dentro del tiempo que tenemos, en equipos o individualmente, proponer cambios que podemos modelar muy rápidamente y ver cómo influyen los resultados, ¿no? Un ejemplo sería la orientación, ¿no? O sea, si, que obviamente un edificio existente no se puede, pero si cambiamos, por ejemplo, el tamaño de las ventanas, ¿qué pasa, no? ¿Qué tanto? Cosas así para poder aprender un poco los resultados. Sí, pero son herramientas que también sirven para proyectar, así que también les va a servir. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda más. ¿Quedó todo claro? ¿Tienen alguna dificultad con lo que venimos trabajando hasta ahora? No. Bueno. Entonces, para el 6 deberíamos tener todo, ¿no? Ya resuelto. Sí, todo, tanto activos como pasivos. Ok, perfecto. Y en mi caso, había hecho la casa en Revit, pero la paso a SketchUp. ¿O No. en Revit sirve? Puede ser con Revit, y lo que sí podrías hacer es simplificarlo. A lo mejor haces una copia y haces puros volúmenes dentro de lo que es la casa, porque mientras más definido está, más complejo se hace el modelo, pero si dejamos solo volúmenes de cuartos o de niveles, eso nos ayudaría más. Perfecto, gracias. Bueno. Entonces no hay mucho más. Muchas gracias, Julio. Y a los chicos los vemos el lunes 6 y a vos el martes 7. Perfecto. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Muchas Gracias a vos. gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias. Chao. Gracias.